Hola, en este video les compartiré varias ideas para hacer fidget toys caseros. La primera idea es muy fácil, solamente consiste en conseguir una de estas tapitas de jugo, de estas metálicas que están como hundidas y cuando abres el jugo como que hacen pop y salta esa hundidura. Bueno, esas tapitas es súper entretenido estarlas apretando porque hacen este ruidito. Lo único que tienes que hacer es decorar tu tapita. Yo decoré la mía con esmalte blanco y después le fui dibujando estrellitas con esmalte dorado y marcadores permanentes. Incluso la puedes pintar con pintura en aerosol. Y listo, igual puedes no decorar tu tapita y usarla así porque de verdad es muy relajante estarla apretando, es como un botoncito. Otra idea fácil que puedes hacer es un squishy de papel. Para hacerlo necesitaremos dos dibujos iguales, pero uno de los dibujos tiene que estar como invertido en espejo. Puedes dibujarlos o imprimirlos así como yo le hice. En Word es muy fácil convertir uno de tus dibujos a espejo, solamente tienes que elegir el dibujo, pegarlo en una hoja de Word, duplicar el dibujo, seleccionar uno de estos dos dibujos y darle clic en donde dice girar y luego voltear horizontalmente. Ya solo tienes que imprimirlo. De esta manera aseguras que ambos dibujos van a encajar perfectamente. Ahora solo colorea tus dibujos. Y recórtalos. Ahora con cinta adhesiva gruesa vamos a cubrir cada uno de estos dibujos, pero no recortes el excedente. A continuación vamos a unir ambos dibujos de esta forma. Ten cuidado con la cinta adhesiva porque se puede arrugar. Recorta el excedente de cinta alrededor del dibujo dejando medio centímetro más o menos de cinta por todo el contorno. Para rellenar el squishy le vamos a cortar en un pedacito de los lados un poquito más del contorno de la cinta para que se pueda abrir esta parte, así. El relleno que usaremos puede ser algodón del que se usa para hacer curaciones, esponja o del relleno para almohadas. Con mucho cuidado ve rellenando tu squishy, no le pongas muchísimo relleno porque podría romperse o abrirse por los lados. Por último, cierra esta parte que abriste con más cinta y recorta el exceso. Igual si se abrió de algún lado el squishy, puedes ponerle más cinta ahí. Así queda este squishy de papel. Estos no suelen ser muy resistentes, pero me gusta porque hacen ruidito cuando los aprietas por el papel. Oigan, me gustaría saber si ustedes ya han hecho alguna vez un squishy de papel y de qué figura lo han hecho. Escriban en los comentarios. Para esta tercera idea vamos a utilizar globos. Conseguí unos disque metalizados, pero en realidad solamente se ven grises y unos con forma de corazón. También vamos a necesitar una botella de plástico. Como ya se estarán imaginando, sí, vamos a hacer pelotitas antiestrés, pero las vamos a rellenar con diferentes materiales.
Esta primera la vamos a rellenar con cuentitas candies o tipo dona, así que hay que poner las cuentitas en la botella. Ahora hay que inflar el globo. Girar un poco la boquilla del globo para que no se salga el aire y ahora atora la boquilla del globo en la botella. Ya que esté bien sujetada, vamos a comenzar a echar todas las cuentitas al globo. Desatora el globo de la botella y saca el aire. Yo pensé que eran demasiadas cuentitas, así que le quité unas cuantas. Por último, hazle un nudo al globo y ya está esta pelotita antiestrés que además es crunchy. Me gustó muchísimo esta pelotita porque puedes darle forma al globo y además hace ruiditos. Ay, a mí me encantan los fidget toys que hacen ruiditos. Comenten un corazón si a ustedes también les gustan los fidget toys que hacen ruiditos como a mí. La segunda opción con la que puedes rellenar el globo es con arena o maicena y los pasos son exactamente los mismos. En realidad puedes experimentar con diferentes materiales para rellenar las pelotitas, hasta encontrar alguno que te guste. Lo que más me gustó de esta pelotita con arena es que puedes deformarla totalmente. Me recordó un poco a los slime. O igual puedes hacer una pelotita antiestrés clásica con Orbis. Así quedan estas tres pelotitas. Mi favorita fue la de cuentitas porque además estas cuentitas son muy baratas y muy fáciles de conseguir. En tiendas de manualidades las encuentras hasta en 5 pesos. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes cuál de estas ideas les gustó más. Ahora vamos a hacer un mini cubo infinito, pero con dados. Necesitaremos 8 dados y cinta adhesiva, pero busca una que pegue muy bien. Puede ser cinta aislante o yo usaré por ejemplo esta que se usa para curaciones porque de verdad pega muy bien. Igual no necesitaremos mucha cinta. Acomoda tus 8 dados en 2 hileras horizontales. Y une con cinta de 2 en 2 dados cada una de las hileras. Así. Algo así te debe quedar. Gira las hileras de dados de manera que de donde pegaste la cinta quede en medio de ambas hileras, así. Y en cada una de estas hileras, con cinta uniremos los 2 dados del centro. Y ahora vamos a girar las hileras de tal forma que ahora la cinta quede hacia afuera de ambas hileras, así. En esta parte uniremos ambas hileras, así que pondremos cinta en los dados laterales para unir los dados superiores con los inferiores, nada más en los dos de al lado. Ahora vamos a girar las hileras de dados hacia el centro, para que te queden como en la posición inicial, y los dados laterales los vamos a subir hacia arriba hasta formar un cubo, así. Ahora vamos a poner cinta donde ya habíamos puesto antes pero del otro lado. Solo es unir los dados superiores con los inferiores. Vamos a regresar los dados a su posición inicial, con las 2 hileras. Giraremos las hileras hacia afuera. Y luego levantaremos los 4 dados del centro para formar un cubo nuevamente.
Ahora hay que extender los dados hacia arriba y hacia abajo, de tal manera que te queden 2 hileras otra vez pero verticales. Ahora vamos a mover un poquito estas hileras para que queden de nuevo de manera horizontal. Ponle cinta a los dados como al principio, que era de 2 en 2 por cada una de las hileras, así. Voltea toda la figura hacia abajo y une los lados laterales superiores e inferiores. Es prácticamente lo mismo que hicimos al principio. Y listo, así queda este cubo infinito. Al principio es un poco complicado, así que te sugiero pongas este video en cámara lenta para que vayas siguiendo correctamente cada paso. Sin embargo, ya que tengas un poco más de práctica, vas a poder hacer muchos cubos infinitos rápidamente. Este fidget toy me encanta. Por último, haremos un pop-it casero. Necesitaremos cartón de caja de cereal, cartón que no esté muy grueso. Dibuja y recorta 2 círculos iguales sobre el cartón. Estos círculos miden 13 centímetros de diámetro cada uno. En alguno de estos círculos dibuja varios circulitos adentro. Yo hice 6 del mismo tamaño, pero puedes hacer los que tú quieras y hasta de diferentes tamaños. Cada uno de estos círculos mide 3 centímetros de diámetro. Recorta estos circulitos. Yo usé primero un cúter y después las tijeras. Usa esta figura para dibujar los mismos círculos en la otra pieza de cartón. Tienen que estar en el mismo lugar y del mismo tamaño. También vamos a recortar esos círculos. Ahora forra estas 2 figuras con hojas de papel o cartulina. Si quieres que tu pop-it quede más resistente, te recomiendo, después de forrarlo, ponerle una capa de cinta adhesiva por encima. Recorta círculos de hojas de colores que sean más grandes que los que recortaste. Estos, por ejemplo, miden 5 centímetros de diámetro. Forra estos círculos por los 2 lados con cinta adhesiva. Ahora vamos a formar conitos con cada uno de estos círculos. Corta el círculo hasta el centro y ve juntando esta parte que cortaste hasta formar un conito. Asegúrate de que el conito quede un poco más grande que los hoyitos que hiciste, pero no mucho más grande, solo poquito. Une el conito con cinta. Voltea el conito y ponle más cinta del otro lado para que no se vaya a deshacer. Haz esto con todos los demás círculos. Ya que tengas todos los conitos listos, los vamos a ir acomodando en los agujeritos de una de las figuras de cartón. Ponles mucha cinta para que no se vayan a despegar, así. Ya que estén bien asegurados los conitos, pega la otra figura de cartón sobre la parte que pegaste y listo. Estos pop-it no hacen tanto ruido como los que venden, pero igual es entretenido estar presionando los conitos. Además de que puedes hacer tu pop-it de muchas formas diferentes. He visto que los hacen hasta con forma de papitas, de arcoíris. El límite es tu imaginación. Es un poco entretenido hacerlos, pero es una buena idea para hacer cuando estás aburrido. De hecho, cualquiera de estos fidget toys son una buena idea para hacer cuando estás aburrido. Y después puedes usarlos para cuando te sientas estresado o necesites concentrarte. A mí me funciona muy bien presionar la tapita. Díganme cuál de estas ideas les gustó más. Y si les gustaría que les comparta más ideas de fidget toys caseros que pueden hacer, no se olviden de darle muchos likes a este video y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Antes de que se termine este video, le mando saluditos a Lupita001.1, Luna y Alexa,
y a Flawless Nailea. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.